Hola a todos, bienvenidos a la clase 18 del módulo de Organizaciones Sociales y Comunitarias. Eh, Continuando en la línea de lo que vimos en la clase 17, hoy vamos a ver cómo se han desarrollado los movimientos sociales en Chile. Ya en la clase 17 nosotros hablamos desde el punto de vista conceptual que eran los movimientos sociales, ¿ya? Pero eso tenía un propósito que era precisamente servir como introducción a esta clase, ¿ya? En particular, por eso tuvimos la clase 17, ya para que esta se pudiera entender bien. Básicamente lo que vamos a hacer en esta clase eh, es hacer una pequeña revisión histórica, si podría decirse, de cómo aparecieron los movimientos sociales en Chile y cuál ha sido su importancia en términos generales, ¿ya? Eh, en este sentido, una clase bastante sencilla desde el punto de vista que es bastante descriptiva, ¿ya? Y obviamente que esto nos va a llevar finalmente a la última parte de la unidad, que es hablar sobre las organizaciones sociales y comunitarias en Chile, ¿ya? Esto, como yo le dije, está todo conectado, ¿ya? Todas estas clases están conectadas, tienen una secuencia que es lógica. Entonces, hablar de los movimientos sociales en Chile es hablar un poco de la génesis de muchas organizaciones sociales en nuestro país, y comunitarias, sociales y comunitarias, ¿ya? De ahí a que sea importante hablar de este tema, ¿ya? Veamos cuáles son los objetivos de esta clase. El objetivo general, conocer el desarrollo general de los movimientos sociales en Chile durante los siglos XX y XXI, ¿ya? 1900 y todo lo que está desde 2000 hacia adelante, que se considera el siglo XXI, obviamente. Objetivo específico, conocer los principales antecedentes sobre el origen de los movimientos sociales en Chile en el siglo XX. 1900, ¿ya? Desde 1900 en adelante. Y el segundo objetivo específico, conocer algunos movimientos sociales relevantes en Chile durante el siglo XXI, ya muchos de los que ustedes ya conocen, si solamente los vamos a mencionar porque todos ustedes han oído hablar de ellos, así que apenas los mencionemos los van a reconocer, ¿ya? Comencemos entonces. Movimientos sociales, si ustedes recuerdan, lo que hablamos en la clase anterior tenían que ver con eh, comportamiento colectivo, ¿ya? Actividades colectivas que estaban destinadas a generar algún cambio en la sociedad o dentro de algún grupo determinado, o en su defecto actividades colectivas que estaban destinadas a resistirse a algún cambio, ¿ya? Y esa era la definición general que dimos sobre los movimientos sociales, ¿ya? Como categoría analítica o conceptual dentro de las ciencias sociales. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Ya? Nosotros dijimos que habían decenas de movimientos sociales importantes a nivel mundial, ¿ya? El movimiento feminista, el movimiento eh, por los derechos civiles de la población afroamericana, por ejemplo, de la eliminación de la segregación racial en muchas partes del mundo, ¿ya? Movimientos sociales relacionados eh, a los grupos homosexuales, por ejemplo, ¿ya? Movimientos sociales destinados a tratar el tema de la pobreza, el tema de la contaminación ambiental, etcétera, ¿ya? Han habido muchos movimientos y siguen habiendo, ¿ya? Y esos movimientos han tenido distintos tipos de efectos en la sociedad en distintas épocas, ¿ya? Han ayudado a derrocar gobiernos que se consideran antidemocráticos, han ayudado a generar nuevas leyes en torno a la igualdad de género, a la igualdad en torno a la identidad sexual. eh, Se han logrado avances en materia educativa, etcétera, ¿ya? Muchos movimientos sociales eh, han tenido efectos positivos en cuanto a cambios sociales que, que se han generado dentro de distintas sociedades, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva tenemos que ver nosotros el tema de los movimientos sociales en Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir respecto de lo que aparece en esta primera diapositiva? Que la aparición de los movimientos sociales en Chile estuvo directamente ligada con la cuestión social que nosotros tratamos en muchas clases, ¿ya? Con la cuestión social en Chile. Si te recuerdan, el tema de la cuestión social en Chile tenía que ver con eh, problemas sociales relacionados a lo que era la sociedad moderna y particularmente sus fenómenos principales, que eran el capitalismo, la industrialización y
la urbanización, ya que generaban distintos tipos de problemáticas, sobre todo en lo que se denominó la clase trabajadora urbana, ya condiciones laborales precarias y principalmente pobreza, ya. Eso era la cuestión social en Chile, que era prácticamente lo mismo que la cuestión social europea, digamos, ya. Entonces nosotros dijimos que el tema de la cuestión social se había instalado en Chile a finales del siglo XIX, ¿ya? 1880 aproximadamente, ahí comenzó a hablarse de la cuestión social en Chile. Por lo tanto, la aparición de los movimientos sociales es simultánea a esta, digamos, a- a la instalación de esta, en la escena pública de este tema de la cuestión social. ¿Ya? Apenas se comienza a hablar de cuestión social, comienzan a aparecer los movimientos sociales. ¿Ya? No necesariamente, digamos, los movimientos sociales aparecieron exactamente porque algunos comenzaron a hablar de cuestión social, sino que se dieron de manera simultánea. ¿Ya? La misma aparición de los movimientos sociales hizo que se reconociera que había una cuestión social. ¿Ya? Entonces son fenómenos que se dieron de manera paralela, simultánea, ¿ya? Y están íntimamente relacionados, ¿ya? Eh, el tema es que durante esta época, ya, a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, eh, el país, o sea, nuestro país, Chile, tenía una, digamos, cierta prosperidad económica, sobre todo por el desarrollo industrial que estaba teniendo, relacionado al tema portuario, al tema de la explotación minera, sobre todo del salitre, ¿ya? Y eso había generado cierto repunte en términos económicos, ¿ya? Entonces podría parecer algo contradictorio que aparecieran los movimientos sociales y se hablara de la cuestión social en un momento en que el país estaba viviendo cierta prosperidad económica, ¿ya? Pero claro, intuitivamente nosotros entendemos de inmediato que el hecho que un país tenga prosperidad económica o tenga buenos índices económicos no dice nada respecto de temas como la pobreza o la desigualdad, ¿ya? Porque nosotros, bueno, Chile todavía sigue manteniendo como esa dinámica. Desarrollo económico generalmente positivo, pero problemas muy profundos en términos de desigualdades sociales, de exclusión social, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de que cerca de la década de, digamos, de principios del siglo XX hasta 1920 por lo menos, el país tuviera prosperidad económica no dice nada respecto del tema de la cuestión social. ¿Ya? Los problemas sociales existían, a pesar de que el país estaba teniendo cierta prosperidad económica, ¿ya? Cierta bonanza, ¿ya? El problema es que esta bonanza económica no alcanzaba a llegar a toda la población chilena, tal como sucede en la actualidad, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Solamente que en otra época histórica. Eh, por lo tanto hay que separar esos dos hechos, ¿ya? Hay que separar esos dos hechos, el hecho de que Chile comenzara a avanzar en términos económicos, pero el avance económico no se traduce siempre en un progreso social, ¿ya? Por lo tanto, el resumen, la conclusión de este segundo párrafo que está aquí, podría ser el hecho de que el país tenía desarrollo económico, pero ese desarrollo económico no se traducía en desarrollo social. Y el desarrollo social tiene que ver con cosas como la igualdad social, ¿ya? La reducción de los índices de pobreza, ¿ya? La inclusión de todos los actores dentro de la sociedad, ¿ya? La reducción de la desigualdad, ¿ya? Eh, la ampliación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales a toda la población. Eso es desarrollo social, ¿ya? Y muchos países no tienen eso, pero sí se desarrollan en términos económicos, crecen en base al Producto Interno Bruto, eh, eh, tienen buenos índices macroeconómicos, pero como nosotros vimos en algún módulo anterior, eh, eso no se traduce necesariamente en eh, desarrollo social, ¿ya? O desarrollo humano, como lo miden algunos indicadores como el índice de Gini. Bueno, el índice de Gini mide el tema de la desigualdad, el índice de desarrollo humano, ¿ya? Y el coeficiente de Gini son dos
son dos medidas que permiten entender el tema del desarrollo social, si ustedes se recuerdan, ¿ya? Entonces, como una aclaración lo que sale en el segundo párrafo. Entonces, volviendo al tema de los movimientos sociales en Chile, los primeros movimientos sociales en Chile estuvieron casi exclusivamente o directamente ligados con lo que se pasó a llamar el movimiento obrero, ¿ya? Eh, digamos, todos los movimientos específicos que pudieran haber en torno al tema, habían muchos temas relacionados con con mejoramiento de la vivienda, la alimentación, ya, pero todos apuntaban hacia lo mismo, hacia las condiciones de pobreza y precariedad laboral que tenía el movimiento, la clase obrera o trabajadora urbana, principalmente, ¿ya? Entonces todos esos distintos movimientos específicos que pudieran, que hubo, digamos, eh, terminaban confluyendo en lo mismo, ¿ya? En la misma, en la misma reivindicaciones, ¿ya? Por lo tanto, prácticamente todos los movimientos sociales que existieron en Chile durante esta primera parte del siglo XX, digamos, se aunan en lo que se pasó a llamar el movimiento obrero, ¿ya? Entonces el movimiento obrero es el primer movimiento social importante que se dio en Chile. Y de hecho, eso es similar a lo que pasó en el resto del mundo, ¿ya? Eh, los movimientos obreros que se dieron en Europa, en Norteamérica, ¿ya? En distintas partes del mundo, son los primeros movimientos de nivel mundial reconocidos, digamos, como un movimiento social, ¿ya? Eh, por lo tanto, no es extraño que acá en Chile haya sido así mismo, ¿ya? Que el movimiento obrero haya sido el primero que surgió como movimiento reconocible, ¿ya? Y este movimiento obrero, bueno, en el caso de Chile, no surgió solo en la ciudad, ¿ya? No solo en el tema de, por ejemplo, los puertos, que era algo importante en aquella época, el desarrollo portuario, ¿ya? O el desarrollo obviamente industrial, que se desarrolla en la ciudad, ¿ya? Eh, sino que también se dio acá en Chile el caso de los centros mineros, particularmente por el hecho de que Chile se ha caracterizado siempre por por tener esa área bien desarrollada, el tema minero, ¿ya? Ser un rubro que desarrolla mucho, ¿ya? Y por lo tanto, en el movimiento obrero en Chile surgió no solo en las ciudades, sino que también en los centros mineros que obviamente no están en la ciudad, ¿ya? Están digamos, fuera de las ciudades, digamos, podríamos decir que en un ámbito más rural, aunque no es propiamente rural, pero se entiende que los centros mineros no están en la ciudad, ¿ya? ¿Y quiénes fueron los que llevaron el peso del movimiento obrero? Obviamente los obreros industriales, digamos, los obreros portuarios, ¿ya? Los obreros del ámbito ferroviario, por ejemplo, también, ¿ya? Pero también los artesanos, que eran los que existían, eran las personas que trabajaban antes que se comenzara a implementar la industrialización, ¿ya? El reemplazo de la mano del trabajo manual por el trabajo mecánico, ¿ya? Entonces estaban los obreros, entiéndase obreros industriales, ferroviarios, portuarios, ¿ya? Los artesanos, ¿ya? Y también las organizaciones mutuales, ¿ya? Que fueron las primeras que aparecieron en Chile para aunar, digamos, sí, para aunar los intereses de los obreros, los artesanos principalmente, ¿ya? Entonces, el movimiento obrero se desarrolló a partir de estos protagonistas, los obreros, los artesanos y las organizaciones mutuales, ¿ya? Las organizaciones mutuales eran organizaciones que creaban los propios obreros, los propios artesanos, y que tenían por propósito prestarse apoyo mutuo, digamos, de ahí surge el nombre de mutualidad, ¿ya? Y que estas organizaciones mutuales son, digamos, como digamos, los primeros orígenes de las organizaciones que existen hoy en día, que ustedes conocen como mutuales de seguridad, por ejemplo, ¿ya? El IST, la H, por ejemplo, y la Cámara Chilena de Seguridad, creo que se llama, si es que no me equivoco en el nombre, ¿ya? Pero ahí son tres las que hay acá en Chile, ¿ya? Eh, y esas organizaciones que existen acá en Chile, las que acabo de nombrar, son organizaciones sociales, ¿ya? Precisamente por esto, porque son, digamos, la heredera de estas primeras mutuales, digamos, que aparecieron considerando, y bueno, ¿y por qué aparecieron estas organizaciones mutuales? Porque como nosotros dijimos,
el Estado tenía poca participación en asegurar los derechos laborales a los trabajadores. Por lo tanto, los obreros, los artesanos, etcétera, no les quedaba otra que organizarse ellos mismos para prestarse ayuda mutua, ¿ya? Y obviamente operando de una forma muy simple, generaban una organización donde tenían socios, ¿ya? Y esos socios daban una cuota, digamos, cada cierto tiempo. Y eso generaba un fondo común que iba en ayuda de todos los socios que lo pudieran necesitar en algún momento, que quedaran sin trabajo, tuvieran algún accidente, necesitaran alimentación, etcétera, ¿ya? Esa era la lógica. Y eso apareció particularmente por el hecho de que el Estado no tenía participación en el aseguramiento o resguardo de los derechos de los trabajadores. Y obviamente que los empresarios mucho menos, si eso ya lo sabemos. En esa época surgió el movimiento obrero precisamente por las condiciones laborales que había, ¿ya? Entonces ese es como el contexto inicial, ¿ya? Después comenzaron a aparecer las sociedades de resistencia, que son como una bifurcación, digamos, de las mutuales, que tienen un carácter un poco más ideológico, ¿ya? Que son igualmente asociaciones de obreros, artesanos, ya, pero que tratan de como de ser independientes de las relaciones que tiene el Estado y los empresarios, ¿ya? Eh, en el sentido de que buscan alternativas, digamos, que estén fuera de lo que el Estado eh, pueda, eh, pueda coordinar con los empresarios, eso, en términos de leyes, por ejemplo, ¿ya? Eh, o en otras palabras, las sociedades de resistencia buscaban estar fuera de la lógica de funcionamiento que se generaba entre el Estado y los empresarios, ¿ya? Que eran principalmente leyes que iban en favor de los capitalistas, ¿ya? Y que las generaba el Estado, y muy poco en favor de los trabajadores. Entonces las sociedades de resistencia, que eran organizaciones también, derivadas de las mutuales, digamos, eh, eh, trataban de ser una alternativa y que querían estar fuera, digamos, de lo que plantea el Estado y los empresarios como lógica de funcionamiento del sistema, ¿ya? Pero tenían una lógica un poco más ideológica que las mutuales. Las mutuales eran más prácticas, eran más concretas, buscaban ayudarse. Las sociedades de resistencia, como el mismo nombre lo dice, ¿ya? Buscaban resistencia no solamente en términos como grupo social, digamos, como trabajadores, sino que también resistirse, digamos, a esta relación abusiva que genera el Estado eh, y los empresarios con respecto a las condiciones laborales de los trabajadores, ¿ya? Entonces, con la aparición de estas sociedades de resistencia, el surgimiento también de partidos políticos obreros, ¿ya? Y la aparición de líderes sindicales, ya líderes ya digamos eh, con cierto carisma, digamos, ¿ya? Eh, Se inició, digamos, una etapa más ideológica del movimiento obrero, ¿ya? Es decir, con contenido más político, ¿ya? Más ideológico, ¿no? Sustentado sobre todo en el tema, en la ideología marxista, ¿ya? Y todos sus derivados. Entonces las luchas ya eran, aparte de ser prácticas, de estar relacionadas con lo que sucedía en la realidad, también tenía que ver con una cuestión más ideológica, ¿ya? De eliminar el sistema capitalista, de buscar otra lógica para el sistema laboral, para el sistema económico del país, y también una lógica distinta desde el punto de vista político y social, ¿ya? Eh, entonces ese es el contexto original que tiene el movimiento obrero. Sigamos. Y ¿qué comenzó a pasar con el paso del tiempo? Ya, por ejemplo, a modo de datos, ¿ya? Entre 2002 y 2008 hubo alrededor de 200 huelgas, según se consignan eh, en algunos registros, ¿ya? Eh, es harto, 200 huelgas en 6 años es bastante, ¿ya? Eh, el tema es que digamos, la autoridad, el Estado, los empresarios dejaban, digamos, o sea, no seguían sin dar respuestas, ¿ya? A estas huelgas, que eran muchas, ¿ya?
Entonces esto obviamente provocó que las movilizaciones se intensificaran, ya que fueran cada vez más fuertes, ¿ya? Y, y obviamente esas movilizaciones se expresaban en forma de paralizaciones laborales, es decir, huelgas, ¿ya? Em, Algunos ejemplos notables o destacables de huelgas, por ejemplo, está en la huelga portuaria de Valparaíso de 1903, la llamada huelga de la carne en Santiago de 1905 y la huelga salitrera de Iquique en 1907. ¿Y por qué estos son ejemplos tan destacables? Eh, Porque estuvieron muy radicalizadas, fueron paralizaciones muy radicalizadas y que terminaron en definitiva en incidentes bastante violentos, ¿ya? Muertes de personas, de trabajadores, ¿ya? Por eso se las recuerda tanto y se las señala como hitos, digamos, ¿ya? Y digamos que el más significativo de todo esto, digamos, de todos estos ejemplos, el relacionado con la huelga del salitre que tuvo como foco Iquique, digamos, ¿ya? Y que terminó en la matanza o en la masacre de la escuela Santa María que nosotros nombramos en alguna clase anterior, ¿ya? Eh, bueno, digamos que la matanza o la masacre de la escuela Santa María marcó, digamos, un antes y un después respecto al movimiento obrero, ¿ya? Porque, porque fue un hecho demasiado, digamos, cruento. Aparte de cruento, eh, contravenía todo el tema de los derechos humanos y los derechos laborales, ¿ya? Fue un abuso demasiado patente, demasiado evidente, ¿ya? Inaceptable, ¿ya? Para la mayor parte de la sociedad de la época, ¿ya? Y básicamente eso se dio eh, fue el ejército, bueno, el ejército chileno fue el que atacó a los trabajadores, por orden de un general, ¿ya? Estaban solicitando el desalojo de ciertas dependencias, digamos, de, bueno, la escuela esta que se menciona, y también de otros sectores de la ciudad. eh, y ante la negativa de los trabajadores, bueno, un general dio la orden de disparar, ¿ya? Digamos, las tropas que estaban ahí apostadas, disparar hacia la masa, digamos. Y obviamente eso era evidente que iba a generar muchas bajas, y así fue, ¿ya? Eh, no recuerdo el número, ¿ya? Pero fueron altas personas, ¿ya? Creo que fueron 200, entre 200 y 300 muertos, digamos, instantáneos, y después eh, fueron como 500 heridos y ahí murió muchas más personas, ¿ya? Pero, pero claro, ese hecho marca un precedente negativo respecto del movimiento social, ¿ya? Porque el movimiento a partir de eso creció más todavía, ¿ya? A partir de ese hecho negativo creció mucho más y la presión social fue todavía más grande, ¿ya? Y en 1909, como dice aquí, se fundó la Federación Obrera de Chile, ¿ya? Y posteriormente el Partido Obrero Socialista, ¿ya? Es decir, estamos hablando de dos organizaciones políticas eh, con base obrera, con base en la clase trabajadora, ¿ya? Y esa era la importancia que tenía el movimiento obrero, ¿ya? Derivada en la creación de partidos políticos, ¿ya? Eh, Hoy en día en Chile no existe nada similar, ¿ya? No existe un partido obrero, podríamos decirlo, ¿ya? Muchos partidos se arrogan la representatividad de, de las clases trabajadoras, digamos, pero es muy cuestionable eso en realidad. Habría que preguntarle a los trabajadores si se sienten identificados o representados por algún partido político, ¿ya? Tiendo a pensar que la mayoría de los trabajadores va a decir que no se siente representado por ningún partido político. Entonces, los partidos políticos de hoy en día que se arrogan la, la representación de la clase trabajadora, digamos, es difícil, ¿ya? Es difícil. Generalmente son partidos de izquierda, ¿ya? Y tengo serias dudas respecto de que la gente realmente esté identificada no solo con los partidos de izquierda, sino que con algún partido político, de algún color, ¿ya?
Pero en aquella época estamos hablando de partidos políticos y de organizaciones con contenido político, con objetivos políticos que estaban 100% ligados al movimiento obrero, a los trabajadores, a la clase trabajadora como se llama, ¿no? Y para el año, cerca del año 1912, 1915, habían más de 400 organizaciones mutualistas, ¿ya? Estas organizaciones basadas en los trabajadores que se apoyaban a sí mismos, ¿ya? Y un número creciente de sindicatos, ¿ya? Eran otras organizaciones sumamente importantes en este movimiento obrero. Sindicatos de trabajadores portuarios, metalúrgicos, ferroviarios y tipógrafos, ¿ya? Eh, los tipógrafos eran los que trabajaban en el ámbito de la imprenta, ¿ya? Sobre todo en el ámbito estatal, ¿ya? Trabajaban en el tema de la imprenta, ¿ya? Era un trabajo bien técnico, ¿ya? Pero también tenían condiciones que no eran muy buenas, ¿ya? Entonces adherían a muchas de las demandas que tenían los trabajadores portuarios, metalúrgicos, ferroviarios sobre todo, ¿ya? Entonces todas estas organizaciones de las que estamos hablando, la Federación Obrera de Chile, el Partido Obrero Socialista, las organizaciones mutualistas, los sindicatos, le dieron mayor fuerza al movimiento obrero, mayor consistencia, mayor solidez, ¿ya? Ya no era algo tan disperso, digamos, ¿ya? Tenía una base a partir de diversas organizaciones que le daban fuerza, le daban consistencia, como estamos diciendo, ¿ya? ¿Y cuáles son los primeros logros que comienza a obtener el movimiento obrero después digamos, de muchos años, ¿ya? Principalmente el derecho al descanso dominical, muchas mejoras en la vivienda de los trabajadores, ¿ya? Sobre todo que se encontraban en los ámbitos eh, mineros, ¿ya? Y cerca de la industria, principalmente, ¿ya? Y la aprobación de la ley de accidentes del trabajo, ¿ya? Son, son logros sumamente importantes, sobre todo el tema del descanso dominical y la ley de accidentes del trabajo, porque esos son logros, digamos, legislativos, ¿ya? El tema de las mejoras en la vivienda, eso es más relativo, porque no tiene que ver con una cuestión necesariamente ligada a alguna norma, alguna ley. En cambio, el derecho al descanso dominical y la ley de accidentes del trabajo, sí. ¿Ya? Esos son logros que se mantuvieron en el tiempo, ¿ya? Son logros que se mantienen, ¿ya? Porque tienen que ver con la legislación, ¿ya? Y esos son generalmente los logros más importantes que puede conseguir un movimiento, ¿ya? Los que se pueden reflejar a través de las leyes, ¿ya? De las leyes de un país, que se pueden plasmar en una ley, ¿ya? Porque eso queda, eso no se puede quitar. O sea, se puede quitar, pero es difícil. Entonces ahí están los primeros logros, ¿ya? Del movimiento obrero, que son logros muy importantes, ¿ya? Muy, muy importantes. Yo diría que el más importante de todo es el tema de la ley de accidentes del trabajo, ¿ya? Ese probablemente sea el más importante, porque eso resuelve un tema que era fundamental para entonces, que era el tema de la precariedad del trabajo en términos de higiene y seguridad. El trabajador estaba totalmente desamparado si le caía un fierro en la cabeza o se cortaba una mano con una máquina. Entonces a partir de esa ley se comienza a regular todo eso y el empleador comienza a tener responsabilidades respecto de la seguridad de los trabajadores. Los empresarios, digamos, comienzan a tener responsabilidades y ya el tema no se les hace tan fácil, ¿ya? Eh, y a partir del año 1920, ya el movimiento obrero comienza a diversificarse, es decir, a incorporar otros actores sociales de la sociedad que comienzan a adherir al movimiento, ¿ya? Y principalmente campesinos, ¿ya? Del ámbito rural, digamos, ¿ya? Que también se unieron, digamos, al movimiento obrero porque tenían, digamos, una visión similar respecto a las condiciones, a pesar que el campesinado no estaba relacionado con el mundo urbano, ya también sufría de condiciones que no eran adecuadas, ¿ya? Nosotros siempre hemos estado relacionando todo esto que hemos hablado al mundo urbano, sí, porque es predominante en la sociedad moderna, ¿ya? Pero eso no significa que en muchos casos el mundo rural también se sumara a muchas demandas, porque tampoco era ajeno a la pobreza y a la precariedad laboral también en el campo, ¿ya? Porque también había precariedad laboral, ¿ya? Con, eh, digamos, con las personas que trabajaban bajo
el, bajo las leyes dictatoriales, digamos, por decirlo de algún modo, del patrón de fondo. ¿Ya? Entonces tenían también cero protección. ¿Ya? Entonces obviamente también se iban a sumar a estas demandas eh, relacionadas al mejoramiento de las condiciones laborales, el tema de la pobreza, etcétera, ¿ya? Y también los estudiantes, ¿ya? Y particularmente la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, ¿ya? Ustedes generalmente, cuando hay algún movimiento social, van a ver que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica siempre tienen algo que decir. Y eso no es porque sí, sino que es porque tienen una tradición eh, muy larga digamos, como una organización que está muy vinculada con los temas sociales, ¿ya? Digamos, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, sobre todo, y hoy en día la Universidad Católica también, tienen mucho peso en algunos ámbitos, ¿ya? Es un actor político bastante relevante, ¿ya? Y por eso que participa tanto, digamos, de distintos movimientos sociales, y siempre tiene algo que decir, ¿ya? Y aquí estamos viendo que ya en el movimiento obrero ya tenía cosas que decir, digamos, y participaba apoyando, ¿ya? Eh, y bueno, también tiene que ver con el hecho de que la Universidad de Chile, por ser una universidad estatal, tiene cierta orientación más de izquierda, digamos, ¿ya? En su conformación, históricamente. A diferencia de la Universidad Católica de Chile, que está al otro lado, digamos, está generalmente más representada por los sectores conservadores, ¿ya? Por eso que esta federación en particular siempre ha estado, digamos, muy vinculada con el tema de los movimientos sociales que buscan igualdad, ¿ya? Que buscan igualdad y generación de cambios, digamos, ¿no? Eh, por lo tanto, el movimiento obrero ya para la década de 1930 ya estaba muy consolidado, ya estaba muy consolidado. Sin embargo, aún tenía cierta dispersión, digamos, cierta dispersión en cuanto a que faltaba, digamos, una organización o algún órgano que pudiera representar a todo el movimiento. Porque recordemos que los movimientos sociales no son organizaciones, ¿ya? Pero sí pueden estar sustentadas en organizaciones. Es decir, las organizaciones pueden participar de los movimientos sociales, pero las organizaciones no son movimientos sociales, ¿ya? Los movimientos sociales son más difusos, incluyen una variedad enorme de actores sociales distintos, ¿ya? Eh, pero aún así, eh, muchos movimientos sociales necesitan una cara visible, digamos, una organización que guíe, digamos, al movimiento, o con la cual se pueda identificar al movimiento, tal como pasa, por ejemplo, con el movimiento medioambientalista, que es un movimiento a nivel global, ¿ya? No está basada en ninguna organización, pero sí tiene una organización que es, digamos, como su cara, que es Greenpeace, ¿ya? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces al movimiento obrero le faltaba eso, porque estaba muy disperso, digamos, le faltaba como una cara visible, ¿ya? Y digamos, esa organización que vino a ser como digamos, esta especie de organización que representaba de alguna manera el movimiento obrero, se fundó cerca de la década del 50 y fue la Central Única de Trabajadores, ¿ya? Porque permitió agrupar a muchos sindicatos y también darle una cara más visible al movimiento, entendiendo nuevamente, repito, que eh, esta organización que estamos nombrando no era el movimiento obrero, ¿ya? Permitía representar de alguna manera al movimiento obrero como, eh, digamos, de la misma forma, por ejemplo, que como dijimos, Greenpeace representa de alguna manera, es como el símbolo, eso es lo que trato de decir, es como el símbolo de, del movimiento ambientalista, ¿ya? En este caso también, la Central Única de Trabajadores, que se fundó en 1950, pasó a ser una especie de organización simbólica del movimiento obrero, ¿ya? No confundir esta organización con la CUT que existe hoy en día, que es la Central Unitaria de Trabajadores, ¿ya? Eh, Tiene la misma sigla, pero el nombre es distinto, ¿ya? Después digamos, se le cambió el nombre, ¿ya? Se le cambió el nombre porque, digamos, la conformación de la organización varió y en algún momento desapareció y fue reemplazada por otra, después volvió a fundarse bajo la misma, digamos, lógica,
¿ya? Y ahí se le dio otro nombre con la misma sigla, ¿ya? De todos modos, la, la orientación política o social de la organización que existe hoy día, que es la Central Unitaria de Trabajadores, es la misma que tenía la Central Única de Trabajadores, ¿ya? Está ligado al ámbito laboral, ¿ya? Porque pensamos que la Central Unitaria de Trabajadores representa o debería representar a todos los trabajadores del país, ¿ya? Y nosotros entendemos que trabajadores dentro de nuestro país hay de todos los tipos, ¿ya? Eh, Desde los que ganan el sueldo mínimo hasta los que son millonarios, ¿ya? Y siguen siendo trabajadores. Pero la Central Unitaria de Trabajadores, obviamente que nosotros entendemos que está relacionada con los trabajadores, con la clase trabajadora, como se le llama muchas veces, con la gente, digamos, del grupo social más bajo, los que ganan menos, los que tienen peores condiciones laborales, ¿ya? Eh, con ese sector está vinculado, digamos, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, como se le llama, ¿ya? Y obviamente su orientación política ya la mayoría la conocemos, que es una orientación política de izquierda, claramente de izquierda, ¿ya? Eh, Obviamente porque está relacionada, tiene sus raíces, digamos, en el movimiento obrero, y el movimiento obrero, por supuesto que tenía un sustento ideológico de izquierda, ¿ya? Marxista principalmente, ¿ya? Y después, obviamente, después comenzó, o sea, con todos sus matices, ¿ya? Marxista, yo digo, para englobarlo más, algo más general. Pero habían unos más radicalizados que otros, unos más relacionados al comunismo, digamos, más puro, otros con una visión más socialista, más mesurada, digamos, ¿ya? Pero siempre hacia el lado izquierdo, o sea, hacia el lado de la izquierda política, digamos, ¿ya? Esa es la historia, digamos, esa es la cronología del movimiento, de los primeros movimientos sociales en Chile, que se pueden aunar bajo el movimiento obrero prácticamente, ¿ya? Eh, bueno, y eso, digamos que lo podemos llevar hasta el 1950, y el movimiento obrero se mantuvo básicamente con la misma lógica, tratando de lograr progresivamente distintos logros, ¿ya? Concretos, en mejora de las condiciones laborales, legislación laboral, etcétera, ¿ya? Sigamos. Eh, ¿Qué pasó después de 1950? Bueno, la historia ustedes la conocen más o menos. ¿Qué pasó después? ¿Ya? Eh, eh, los movimientos sociales en Chile experimentaron un repentino y drástico declive, por no decir desaparición, ya yo diría desaparición, ¿ya? La instalación de la dictadura militar de la década del 70, ya que todos conocemos, ¿ya? Ahí no había movimientos sociales. ¿Y cuál era la razón? Obviamente la violencia con la cual eh, el gobierno que había, un gobierno autocrático, ¿ya? Autocrático es, digamos, dictatorial, eso significa, ¿ya? Los gobiernos pueden ser dictatoriales o democráticos, ¿ya? Si el hecho de que uno le llama el gobierno a algo que es dictatorial no lo está avalando, sino que, ¿ya? El gobierno es algo neutro, digamos, y uno le va a poner el apellido que le corresponda: democrático, monárquico, dictatorial, totalitario, etcétera. Este era un gobierno dictatorial, obviamente. Autocrático, que es lo mismo. Autocrático significa donde todas las decisiones y el control pasa por un individuo, ¿ya? Y en este caso era Pinochet, ¿ya? Y obviamente que cualquier disconformidad y manifestación social era reprimida de inmediato, ¿ya? Con la máxima violencia posible, desde el primer día, ¿ya? Entonces, obviamente que no iban a haber movimientos sociales, porque los movimientos sociales se sustentan mucho en la manifestación social, en las calles, etcétera, ¿ya? En los medios de comunicación, ¿ya? Y todo eso no existía libertad bueno, el toque de queda, el histórico toque de queda que ustedes conocen, no el que tenemos hoy en día, sino que el toque de queda de la época de la dictadura. eh, ¿Qué implica? Eh, no sé si todos ustedes saben lo que es un toque de queda, ¿ya? El toque de queda no es simplemente decir ustedes no pueden salir a tal hora, ¿ya? Tiene que ver con un estado de excepción que se promulga legalmente,
para un país. ¿Ya? ¿Y qué significa ese estado de excepción? Eso se llama estado de excepción constitucional. ¿Y por qué se llama así? Porque, digamos, se hace una especie de paréntesis o excepción respecto de algunos derechos que están garantizados en la Constitución. ¿Ya? Por eso se llama estado de excepción constitucional. Y los golpes, digamos, perdón, los golpes de Estado. Los, los toques de queda están dentro del contexto de estados de excepción constitucional. ¿Ya? ¿Y por qué se llaman así? Eso es lo que quería explicar. Porque se hacen excepciones a algunas, como dije, algunas libertades y algunos derechos garantizados en la Constitución. ¿Ya? ¿Como cuáles? Como el derecho al libre tránsito, como al transitar de manera libre. Porque todos nosotros, cuando no hay toque de queda, podemos transitar de manera libre por las calles. Si queremos caminar a las 5 de la mañana por la Avenida Valparaíso o la Avenida Pedro Montt o, o la Alameda o donde sea, ¿ya? Eh, lo podemos hacer, nada nos impide. Eso es el derecho al libre tránsito, ¿ya? Y el otro es el derecho de reunión, derecho de reunión, libre también, obviamente. Es decir, que la gente se pueda reunir en cualquier parte, donde quiera, ¿ya? Digamos en el ámbito público, obviamente, ¿ya? A cualquier hora, por el motivo que quiera, ¿ya? Sin que eso, obviamente, transgreda alguna norma específica que haya municipal o lo que sea, ¿ya? Pero se entiende. Esa es la libertad de reunión, ¿ya? Entonces el toque de queda tiene por propósito suprimir esos dos derechos, el derecho al libre tránsito y a la libre reunión, ¿ya? Y los toques de queda, como dije, están dentro de un contexto de estado de excepción constitucional, ¿ya? Entonces, obviamente que cuando se implementa o se decreta, mejor dicho, se decreta un toque de queda, es para eliminar la posibilidad de que la gente se reúna, ¿ya? Y obviamente que la manifestación social no se puede realizar sin que la gente se reúna, ¿ya? Y sin que la gente pueda transitar libremente por las calles. Entonces, por supuesto que dadas todas esas condiciones que acabo de decir, los movimientos sociales no es difícil que existieran en Chile, ¿ya? Pensemos que estamos hablando de la década del 70, no existe la tecnología que existe hoy en día, donde los movimientos sociales hoy en día sí podrían sustentarse a pesar de que la gente no salga a las calles. Podría darse a través de redes sociales, por ejemplo, no sería exactamente lo mismo, pero algo podría hacerse, ¿ya? En aquella época no. Y aparte también que se suprimió la libertad de expresión y otras libertades también civiles y políticas, ¿ya? Eh, entonces, en definitiva, ¿por qué señalo todo esto? Esas son como las condiciones que llevaron a que los movimientos sociales no existieran. No era solamente por el miedo a la represión, sino que tampoco estaban las condiciones, digamos, básicas para que pudieran surgir movimientos sociales de manifestación de descontento, ¿ya? Pero en la década del 1980 aproximadamente comienzan a aparecer diversas manifestaciones contra el régimen militar que había, ¿ya? Y estas manifestaciones fueron desarrolladas principalmente por lo que se llamó los sectores populares o los grupos de pobladores, ¿ya? Los pobladores, la gente que vivía en las poblaciones, como se les conoce, ¿ya? Ellos fueron quienes lideraron, digamos, las manifestaciones en contra del régimen militar, ¿ya? Principalmente, obviamente que habían otros grupos también, ¿ya? Pero los sectores populares o los pobladores tuvieron una importancia crucial en la conformación del movimiento social que abogaba por el retorno a la democracia a partir de 1980, que se concretó a final de la década, obviamente, como ustedes saben. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro hito importante, movimiento social por el retorno a la democracia, que estaba muy ligado a los pobladores. ¿Ya? Y la vuelta a la democracia, ¿qué trajo consigo? Obviamente que trajo todo este mejoramiento de las libertades civiles y políticas de la población, ¿ya? El poder transitar de manera libre por la calle, digamos, el poder elegir a los gobernantes, eso son libertades civiles y políticas, ¿ya? Que fue una mejora sustancial, obviamente, ¿ya? Sin embargo, no tardaría en hacerse evidente que había muchas problemáticas que no estaban resueltas, que no se resolvían con con el retorno a la democracia y que tenían que ver con la desigualdad y la exclusión social que se genera en muchos ámbitos, ¿ya? Es decir, lo que nosotros mencionamos o hablamos
sobre la nueva cuestión social en Chile, si ustedes se recuerdan, ¿ya? Es decir, la nueva cuestión social en Chile eh, eh, tenía que ver, como nosotros hablamos, con la desigualdad y la exclusión social que se generaba en el país, producto de un modelo capitalista, por un modelo político democrático que era imperfecto, ¿ya? Y eso generaba que grandes grupos de población se vieran excluidos, ¿ya? De los beneficios de los que gozaban otros grupos, ¿ya? Y también con la exclusión de algunas personas iban quedando como fuera del sistema, no podían participar del ámbito laboral con los mismos derechos, del ámbito educativo, ¿ya? Esa es la nueva cuestión social, ¿ya? Y eso se hace patente, se hace evidente desde 1990 hacia adelante, y coincide con el retorno a la democracia, ¿ya? Entonces, a partir de esta nueva cuestión social, ¿ya? Comenzaron a tener, a aparecer o a tener mayor relevancia social diversos movimientos sociales emblemáticos, como cuál, Movimiento de Liberación Homosexual, que se puede rastrear hasta cerca del año 91, ¿ya? Ahí comienza como a tener forma, ¿ya? Pero adquiere mucha más preeminencia a partir del siglo XXI, del 2000 hacia adelante, ¿ya? El que fue el mundialmente reconocido movimiento estudiantil, y digo mundialmente reconocido porque fue conocido por todo el mundo, ¿ya? Se utilizó como ejemplo de muchas cosas, positivas obviamente. Eh, el movimiento por la igualdad de género, ¿ya? Que a partir del 2016 aproximadamente se considera que tomó mucha más fuerza, ¿ya? El movimiento No Más FP, que lo nombro porque tal vez no ha tenido tanta repercusión, pero sí es muy llamativo, ¿ya? Es muy llamativo porque es un movimiento muy específico, muy concreto, ¿ya? Eh, y obviamente el que mayor impacto ha tenido probablemente el movimiento social de descontento del 2019, el llamado estallido social, ¿ya? Que está relacionado con el tema de la desigualdad social y económica del país principalmente, ya ese es como su foco, mejorar, mejorar las condiciones de igualdad para todas las personas del país. Ese es como el foco del estallido social, ¿ya? Obviamente que el trasfondo está en el tema de los abusos, pero los abusos son un reflejo de la desigualdad que existe. Entonces el foco del estallido social en Chile es eliminar la desigualdad social y económica que existe en el país. Entonces ahí tenemos algunos movimientos sociales que aparecieron en el siglo XXI a propósito de esta nueva cuestión social que se dio en Chile o que empezó a aparecer después del retorno a la democracia, que son emblemáticos, digamos, estos movimientos sociales. Son algunos, ya, son quizás los más importantes, los que más trascendencia o connotación mediática han tenido, ¿ya? Y obviamente que la importancia de estos movimientos sociales está dada por el hecho de que la mayor parte de estos movimientos ha estado en la génesis, ya sea directa o indirecta, de diversas transformaciones sociales importantes en el país, ¿ya? Relacionadas con promulgación de leyes o acuerdos políticos en torno a diversas temáticas, como la igualdad de derechos para grupos homosexuales, ¿ya? La ley Zamudio, por ejemplo, ¿ya? La igualdad de género y el respeto hacia la mujer, ¿ya? Que se traduce en normativas como que van, por ejemplo, contra el acoso callejero, por mencionar algunas, estoy mencionando ejemplos bien concretos, ¿ya? Inclusión educativa, ¿ya? La gratuidad en la educación superior, ¿ya? Y hasta cambio constitucional, ¿ya? Que es lo que está pendiente, digamos, que quedó pendiente por el tema de la contingencia sanitaria que hay en el mundo, ¿ya? Pero lograr un cambio constitucional en un país es un logro enorme, ¿ya? No es algo que se dé muy seguido. Entonces, todos estos movimientos sociales que hemos mencionado están en la génesis, en el origen, ya sea directo o indirecto, ¿ya? De todas estas transformaciones, ¿ya? Porque entendiendo que todas estas transformaciones son complejas, ¿ya? No es que una organización simplemente presione y los cambios van a aparecer al otro día, ¿no? Porque tienen que ver también con voluntad política de los diversos sectores que
están en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso digo que en la génesis directa o indirecta, ¿ya? Pero sin duda que todos estos movimientos sociales eh, que hemos mencionado han permitido, han propiciado que se den estos cambios, ¿ya? Porque sin esos movimientos sociales los cambios probablemente no se habrían generado, ¿ya? Y por último, todos estos movimientos sociales, además de generar cambios sociales importantes, han modificado el panorama de las organizaciones sociales y comunitarias en Chile, ¿ya? Propiciando y motivando, como dice aquí en ese párrafo, la aparición de multiplicidad creciente de organizaciones dedicadas al resguardo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población, ¿ya? Sobre todo de los grupos de población eh, que son más afectados por la desigualdad, que tienen mayor nivel de vulneración, ¿ya? Entiéndase, grupos de la diversidad homosexual, eh, las mujeres obviamente, los trabajadores asalariados, los niños, por ejemplo, ¿ya? Eh, entonces hacia ellos sobre todo van dirigidas las acciones o las actividades de todas estas organizaciones que han ido apareciendo, ¿ya? Eh, y son muchas, ¿ya? A partir del movimiento estudiantil, por ejemplo, se fueron generando muchas organizaciones sociales, ¿ya? Entre ellas partidos políticos nuevos. Y recordemos que los partidos políticos son organizaciones sociales, ¿ya? Pero también muchas ONG en el ámbito educativo, ¿ya? A lo largo de todo el país. Y en el caso de los movimientos por igualdad de género también, han generado la aparición de muchas ONG, fundaciones, que están en torno a avanzar en este ámbito, el respeto de los derechos a la igualdad de género, el respeto de los derechos de la mujer, etcétera, ¿ya? En el ámbito ambiental, por ejemplo, también, ¿ya? Eh, y en todos los ámbitos que involucran desigualdad o exclusión, ¿ya? En todos los ámbitos que involucran desigualdad y exclusión, han aparecido diversas organizaciones sociales y comunitarias que están destinadas a atender estos problemas, ¿ya? Esta nueva cuestión social que nosotros le hemos llamado, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de los movimientos sociales para efectos de nuestro módulo, este último párrafo, ¿ya? Esa es la importancia, ¿ya? Todo lo que dijimos anterior obviamente que es muy relevante, pero si tenemos que conectarlo con lo que estamos viendo en nuestro módulo, ¿no? Este último párrafo permite entender cuál es la relevancia de los movimientos sociales para efectos de las organizaciones sociales dentro de nuestro país, ¿ya? Así que esta es como la conclusión de la clase, digamos, ¿ya? Esta es la importancia de los movimientos sociales para la aparición, conformación y desarrollo de las organizaciones sociales y comunitarias en Chile, ¿ya? Con esto damos por terminada esta clase y los dejo invitados, por supuesto, a la próxima clase donde vamos a tratar un tema muy relacionado con esto. Nos vemos entonces.